Buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga. Les envío un gran saludo, un gran abrazo. Para mí siempre será una gran alegría, pero sobre todo una enorme responsabilidad, un privilegio poder estar acá, compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Así que les pido por favor que dispongan sus corazones, que preparen en sus casas la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Mientras tanto, veamos este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, porque por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén y amén. Así que, amada iglesia, por favor acompáñeme y entreguémosle este tiempo a Dios en sus manos. Así que allá en su casa cierre los ojos y disponga su corazón para que la presencia de Dios que está en este lugar sea impactando su hogar, sea impactando su vida, su familia, y que este mensaje pueda realmente llegar a lo más profundo de cada corazón. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre nos has mostrado un amor inconfundible.
Gracias por habernos adoptado como hijos tuyos a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque esta, Señor, es una oportunidad donde podremos verte, Señor, sentados, Señor, en un lugar de gloria, donde esperamos que nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras acciones y todo lo que somos como hijos tuyos puedan llegar como un olor fragante de adoración a ti, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que me utilices como un instrumento en tus manos. Hoy yo me hago a un lado, Señor, y te pido que tú seas hablando a través de mí, Señor, que sean tus pensamientos y no los míos, que sean tus palabras y no las mías, Señor. Hoy yo me hago al lado, Señor, al lado de la peña, Señor. Me escondo para que todo honor y para que toda gloria sean solo para ti, Señor. Te doy gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amada iglesia, el título del estudio de hoy se llama Un correcto equilibrio. Y yo ya le voy a explicar por qué. Todos sabemos y hemos visto la parábola de el padre y de estos dos hijos de una manera muy particular, donde vemos la misericordia y el amor del Padre. Pero también podemos ver el accionar de estos dos hijos. Así que pensando en esto y reflexionando un poco en los males que hoy la iglesia sufre a nivel universal, pude sacar este estudio que es una gran reflexión y espero que usted pueda aprender mucho de él. Así que dice este pensamiento para comenzar: estos son tiempos difíciles para la Iglesia Cristiana Universal en muchos aspectos, sobre todo a la hora de entender las motivaciones y las razones para cada decisión y acción que tomamos en nombre de Cristo. Yo creo que usted ya va intuyendo para dónde va a ir este sermón, porque estamos hablando de nuestras motivaciones, estamos hablando de nuestras intenciones y estamos hablando de nuestras acciones, incluso de las cosas que no hacemos, de nuestras inacciones. Y siempre, siendo parte de la iglesia, vamos a estar a la expectativa de que Dios reciba de una forma correcta todo lo que hacemos. Dice este otro pensamiento: tiempos que han estado presentes desde que Jesús vino a este mundo caído a presentar el Evangelio de la gracia como el único camino, la única verdad y como la vida misma. Así que podemos ver que cuando Cristo se presentó a este mundo, abrió un camino nuevo. Un camino que hasta ese momento era desconocido, porque para todos hasta ese momento era muy importante que la ley se cumpliera para entender que la persona seguía o vivía dentro de los caminos de Dios. Sin embargo, cuando estemos estudiando lo que es la ley y lo que era el refugio para los hombres de aquella época, la ley, entenderemos entonces que aún los que pensaban que la cumplían a cabalidad eran personas que estaban lejos de vivir en el propósito de Dios. Y por eso Cristo tuvo que venir, porque Cristo entendía que los hombres necesitábamos de la gracia, porque si nos refugiábamos en la ley íbamos a terminar perdidos. Así que Cristo tomó una decisión que cambió nuestra historia, la historia de la humanidad, la historia de nosotros como iglesia, como parte de su pueblo, de venir a este mundo y ser llevado a una cruz para pagar un precio muy alto y de esa manera presentarnos el Evangelio de la gracia. Dice este otro pensamiento: es tarea de la Iglesia Cristiana Universal encontrar la correcta interpretación y aplicación del Evangelio de la gracia, sin caer en las trampas de los extremos, de las trampas del legalismo o el libertinaje.
Libertinaje, expresión que teológicamente llamaremos antinomismo. Y vamos a hablar de esto un poco. Y quiero que usted se vaya preparando porque es un tema teológico que es muy profundo, pero que hoy en día necesita ser explicado, porque de alguna manera las iglesias se están perdiendo por no entender el equilibrio que se nos presentó cuando Cristo nos abrió el camino, la vida que está en Él mismo y que encontramos en la gracia, en el amor y la misericordia. Así que, pensando en lo que eran los males que sufre la iglesia, no esta iglesia, hablo de toda la iglesia cristiana universal, donde usted encontrará muchas denominaciones, donde usted podrá encontrar principios filosóficos, teológicos, morales diferentes. Y cada vez que reflexiono en esto y puedo entender a cada congregación, a cada iglesia, a veces pienso que es un universo diferente. Sin embargo, hay cosas que debemos tener en común, como lo es la palabra, la sana doctrina. Porque si nosotros nos descuidamos y dejamos de predicar el verdadero evangelio, estaremos bajo una denominación que diga cristiano, pero estaremos viviendo de forma muy diferente a lo que Cristo espera que como iglesia vivamos. Así que en algún momento pude reflexionar sobre qué es esto del legalismo. ¿Qué es esto del libertinaje? Y lo reflexionaba solo en mi casa y yo pensaba en cada conversación, en cada círculo cristiano, cuando se habla de una acción, cuando se habla de alguna situación, de algún ministro, de algún ministerio, de alguno de nosotros como parte de la iglesia, y esto se socializa en un grupo. Normalmente vemos las conclusiones que salen. Les pongo un ejemplo. Si hablamos de que, no sé, el hermano tal que es conocido por ser un ministro de Dios en la adoración, es una persona que ha ministrado en muchos lugares y de pronto se tatuó, no sé, en alguna parte de su cuerpo y se dejó crecer el pelo. Inmediatamente, si usted no se da cuenta, cuando este hermano sea motivo de conversación, usted va a encontrar dentro de la iglesia, dentro de ese círculo cristiano que hace parte de la iglesia, va a encontrar muchas veces razonamientos que vienen de dos escuelas de pensamiento que se anteponen al correcto equilibrio que nos muestra el evangelio. Entonces, por un lado, podemos encontrar hermanos que bajo la condena de la ley pueden decir, este hermano merece la muerte y podemos crucificarle. Pero entonces encontramos en esa misma sala, en el otro extremo, a otras personas que están pensando bajo esta misma situación de este mismo hermano, diciendo, oh, qué duro están. Si esto es así, ¿dónde está el amor de Dios? Si Dios nos acepta tal y como somos. Y siempre vamos a estar enfrentados en un bando y en otro. Por eso es importante, iglesia, que estos temas se toquen sin temor. Y a veces no se tocan porque muchas veces, incluso los que nos paramos acá, tenemos miedo a ser juzgados de una u otra manera. Primero, para poder entender esto, un correcto discernimiento. Porque hay que tener discernimiento para explicar estos temas. Porque muchas veces van a querer colocarte en un bando o en el otro y las personas siempre te van a juzgar. Pero como a nosotros, los que amamos la verdad del evangelio, no nos importa lo que puedan decir de nosotros, lo que nos importa es que usted aprenda y entienda a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos entender la gracia? Porque muchas veces
Todos repetimos, no somos salvos por obras, sino por gracia. Ok, ¿entendiste qué significa vivir por la gracia? ¿Será que si no somos salvos por obras, sino por gracia, podemos vivir como queramos? Vamos a entender un poco más este tema. Dice este pensamiento: el legalismo espiritual es la idea y actitud del corazón que afirma que podemos ganarnos el favor de Dios y la salvación por nuestra obediencia y fe total a las obras de la ley de Dios. Escuchen muy bien qué es el legalismo, porque muchas veces también tildamos a todo el mundo de legalista, sobre todo los que están en el otro lado, ¿no? Y entonces son de otra denominación y entonces uno les habla de iglesias que predican la sana doctrina. Y lo primero que te van a decir es, uy, yo por allá no voy. Es que allá predican muy fuerte, allá son muy legalistas. Y lo utilizan con estos acentos y con esa fuerza sin entender siquiera qué es legalismo. Ahora te estoy definiendo qué es legalismo, pero te puedo asegurar que no es legalismo también. ¿Qué no es el legalismo? El legalismo es esta idea que acabamos de ver. Vamos a ganarnos el favor de Dios por nuestras obras. Pero lo que no es ser legalista es preocuparnos por nuestra santidad. Y vamos a ver por qué. Porque debemos siempre tener cuidado de predicar con el equilibrio que somos salvos por la gracia de Dios, pero no podemos vivir como queramos. Porque nosotros hemos sido nacidos nuevamente en Cristo Jesús. Justamente de eso se trata la gracia. Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. Uy, no, allá predican arrepentimiento. Uy, no, allá me hacen sentir incómodo. Allá no me aceptan tal y como soy. Yo por eso puedo ir. Yo prefiero estar en este lugar, en esta iglesia donde yo me puedo sentar un domingo con mi esposa y el otro domingo me puedo sentar con la otra chica con la que vine. Y nadie me juzga. Iglesia, hay que tener cuidado. Por eso le voy a explicar qué es el libertinaje o, en términos teológicos, el antinomismo, que viene del griego y significa contra la ley. Es la actitud y enseñanza de que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecer su palabra. Y hoy yo siento que estos dos males tan latentes en las iglesias, y no hablo solamente de las iglesias, porque si usted se da cuenta y de pronto miramos lo que sucede en el mundo católico romano, ellos defienden la idea de que debemos ganarnos el favor de Dios, la salvación de Dios por medio de nuestras obras. De hecho, y se lo digo para que usted lo tenga presente, esto fue una de las ideas que promulgó el catolicismo con el Papa León X y que llevó a que muchos se perdieran, porque este hombre enseñaba que si se pagaba con monedas de oro, se podían comprar indulgencias para que las almas de las personas que morían podían ir al cielo solamente por este acto de dar. Este papa estaba enceguecido por el dinero y él quería que todo esta plata, este dinero se pudiera ver representado en la Catedral de San Pedro allá en Roma. Y enseñaba tales cosas que cuando llegaron a oídos de Martín Lutero, enfrentó teológicamente y con la palabra estas falsas enseñanzas. Lo increíble de esto es que hoy en día en ese mundo se sigue pensando de esa forma. Entonces usted ve allá las personas que se acercan no por amor a Dios, sino por lo que Dios hace por ellos. Me voy a ganar el favor, entonces yo por eso voy a misa, entonces yo por eso hago esto y hago lo otro. Pero eso es en ese mundo. Pero la pregunta, ¿será que eso pasa dentro de las iglesias cristianas? Así que estamos enfrentando a esto. Pero también vemos corrientes filosóficas que han tenido su nacimiento en corrientes del mundo que han penetrado a la iglesia. Y entonces simplemente
por querer enseñar lo que las personas quieren escuchar más, no lo que se les debe enseñar. Entonces la iglesia ha caído en esa mentira de predicar sin el contexto correcto del evangelio de la gracia, que se puede vivir de la forma en que el hombre así bien lo decida. No, eso no es lo que enseña la palabra. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso este pensamiento dice, en otras palabras, este último es un pensamiento o filosofía de vivir una vida, no en la libertad que Cristo nos dio, sino en un completo libertinaje. Y esto es algo que abunda hoy en día. Y le hablo a las personas que son contemporáneas a mí. Ojo a los jóvenes, pastores. Yo les hablo hoy con la autoridad que Cristo me ha dado. No confundamos que atraer a los jóvenes sea aceptar las condiciones que ellos nos presentan para ser recibidos, porque Cristo necesita esos jóvenes completamente desnudos para poderlos vestir nuevamente a través del Espíritu. Pero no, hoy no estamos dispuestos a darles vestiduras nuevas, sino simplemente a traerlos y sentarlos para sentirnos que hemos cumplido y hemos llenado, sin importarnos cómo están sus vestiduras, cómo están sus vidas. Entonces tenemos que presentarles luces, música y emociones. Pero cuando tú les confrontas y les pones a Dios y a su palabra, entonces ellos se dan cuenta que siempre su corazón estuvo en otras cosas y por eso prefieren dar la espalda e irse y nunca más volver a la casa de su Padre. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 5, 12 al 14. Vamos a ver lo que nos muestra la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, ¿qué nos muestra Pablo acá? Nos está mostrando, primero, por qué era necesario que viniera Cristo. ¿Por qué? Porque, por tanto, desde el primer hombre que fue Adán, que desobedeció, entró el pecado, y por medio de ese pecado entró la muerte. Todos a su vez pecamos y todos merecíamos la muerte. Ahora bien, se nos presenta la ley como una forma de vivir una vida correcta. Pues vamos a ver si es correcto solamente con el hecho de sentirnos bien, creyendo que con obedecer la ley, porque a veces hablamos de la ley sin entender qué es la ley, es suficiente. Pues te digo una cosa, Dios sabía que desde que Adán pecó y que por medio de este pecado la muerte reinó y entró al mundo, sabía que Jesús tenía que venir, porque sabía que de alguna manera esta ley que se nos había presentado se nos mostraba como el deber ser, pero que en el corazón de los hombres estaba el deseo de no cumplirla. Y así fue, porque desde Moisés en adelante todos demostraron que habían pecado y que querían ir detrás de las cosas que el mundo les mostraba. Así que mira, primero, en número latino, la gracia en la justificación. Para entender la forma correcta en que como hombres debemos enfrentar nuestra fe cristiana y con ello nuestro actuar, es importante explicar la doctrina bíblica
de la justificación. Pretendo hacerlo en muy poco tiempo, pero quiero ponerle unos ejemplos para que usted pueda entender qué es esto de la justificación y por qué es tan importante explicarlo para poder medir realmente qué es la gracia. Condenados y justificados. Consecuencias de dos procesos a un acto o declaración legal. Quiero que usted se imagine cómo estábamos. Piense en una corte, en un estrado. Yo no sé si usted ha visto películas o ha visto alguna serie o imagíneselo, pero piense que estamos en un estrado y estamos juzgando un acto. Y solamente en ese veredicto del juez puede haber dos decisiones: condenados o justificados. No puede haber otra opción más. O somos condenados o somos justificados. Téngalo presente. Ahora vamos a ver cómo humanamente se construyen las normas, ya que estamos hablando de la ley. Para construir una norma, lo que hace el legislador es lo siguiente. Cada norma tiene un supuesto hipotético, es decir, un hecho determinado, y para todo hecho una consecuencia. Es decir, lo que hace el legislador es imaginar un supuesto, una acción, y para esa acción va a colocar una consecuencia jurídica. Son dos partes diferentes que tiene la norma: el supuesto jurídico, que es el hecho, y la consecuencia a ese hecho. Eso yo quiero que usted lo tenga muy presente. Vamos a ver cómo se puede aplicar a esto a lo que enseñábamos hace un momento en la Biblia. Piensen en Romanos 5, 12 al 14. Por el hecho de desobediencia de un hombre, Adán, este es el supuesto hipotético, desde Adán para abajo, todos hemos desobedecido. Entró el pecado y por el pecado la muerte que vino a todos los hombres, pues todos los hombres pecaron. Ahí está la consecuencia. Entonces, desde la desobediencia, que es todos los hombres pecaron, ¿cuál es la consecuencia a ese pecado? La muerte. Ahí está el ejemplo perfecto. Todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a verlo con Cristo. Jesucristo vino a este mundo como propiciación, tomó la forma de hombre, se hizo vil y se fue como oveja al matadero, y por medio de la fe en su sangre y sacrificio tomó el lugar del condenado. Entonces estamos viendo acá una acción de Jesús. Él vino y tomó la forma de siervo, tomó la forma de hombre, y como siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue un hecho. Y vamos a ver la consecuencia. Por medio de este sacrificio de amor, bondad y misericordia, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la gracia para nacer nuevamente y tener la regeneración en el Espíritu Santo. Consecuencia. Mírelo cómo lo aplica la palabra de Dios. Romanos 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, esto es un acto de justicia que era necesario para poder tener entrada ante el trono de la gracia. Estábamos perdidos, iglesia, y necesitábamos que se aplicara en este mundo injusto la justicia de Dios. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire todo lo que estábamos hablando, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tito también nos lo muestra de una forma muy particular. Capítulo 3, versículo 4-7, que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, vamos entendiendo por qué es tan importante entender que fue Cristo quien nos justificó. Por eso es que no somos salvos por las obras. Era imposible que como hombres nos mereciéramos nuestra propia salvación. Piense cuántas veces usted se ha equivocado y piense si Dios debería pagarnos conforme a nuestras obras, ¿qué nos mereceríamos? Por eso Cristo nos justifica. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. Y porque Dios sabía que en esa cruz, que era una cruz a la cual iban todos los que estaban condenados, los peores delincuentes, iban a la cruz. Que en esa cruz los que merecíamos estar éramos nosotros, por todas las veces que fallamos, por todas las veces que nos equivocamos, por todas las veces que nos justificamos y que vivimos en nuestros propios razonamientos. Pero Cristo, viéndonos en nuestra condición, tomó la decisión de venir, despojándose de todo, de su lugar de gloria, de estar sentado al lado de su Padre. Y vino como una oveja al matadero fue, tomando nuestro lugar. Y fue ahí cuando se impartió justicia, cuando Él dijo: yo voy a ir como propiciación para que se haga justicia y se abra un camino. Y esa acción tuvo una consecuencia que fue nuestra salvación. Así que el Evangelio de la gracia no solamente es ver el amor de Dios, porque la justificación también trae la santificación. Pastor, ¿cómo así? Si soy justificado, ¿soy santificado? Claro que sí, porque no solamente fue el camino que Él abrió al tomar nuestro lugar, sino que cuando nos vio en nuestra misma condición, nos dijo: yo voy a hacer que ustedes nazcan nuevamente para que el Espíritu Santo more dentro de ustedes. Y entonces nuestras obras ya no son las obras de la carne, sino son las obras del Espíritu Santo. Y entonces ya no vivimos para satisfacer los gustos y los placeres de la carne, sino vivimos para darle gloria al Padre y al Espíritu que vive en nosotros, para que el Hijo, que es Jesucristo, se sienta honrado con nuestra forma de vivir. Eso es entender de forma correcta lo que es el Evangelio de la gracia. Segundo, un hijo distante es un hijo que no conoce a su padre. Primero, el hijo que abusa de la gracia siempre terminará viviendo lejos de la casa de su padre. Dice este pensamiento: el hijo menor es un cuadro de un corazón que vive en el antinomismo. Y entonces ya nos vamos a meter de lleno como comenzamos en la parábola del hijo pródigo. Y cuando entendía la forma en que la Iglesia Universal está entendiendo estos temas, lo pude ver reflejado. Muchos pensadores como el pastor Timothy Keller lo tienen muy definido, y cuando reflexionamos en esto, entendemos que los dos hijos muestran estos dos males en su corazón.
Entonces, el hijo menor es un cuadro de las personas que viven en ese libertinaje, en ese antinomismo. Y por eso es que el hijo menor es un cuadro de un corazón que vive en el antinomismo, dice este pensamiento. Lucas 15, 11 al 16. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Así que este hijo menor es un cuadro de las personas que viven en ese entendimiento falso de yo puedo hacer lo que quiera porque Dios me acepta y me ama de esta forma en la que estoy viviendo. Mentiroso Satanás. Y si hoy me estás escuchando, no hay peor mentira que esta. Te estás justificando a ti mismo, estás justificando tus actos. Pero si esta palabra te llega a lo más profundo del corazón, es esa la razón por la cual estás llorando mientras me escuchas. Porque te sientes identificado. Pero te digo una cosa, una persona que vive así, al igual que este hijo, vive lejos de la casa de su padre. Tal vez tú te fuiste a otra iglesia porque allá predicaban más suave, porque allá de pronto te consentían más tu pecado. Pero ahora que te sientes desnudo, que te sientes mal y sobre todo te sientes lejos de la casa de tu padre, entonces te sientes como este hijo y volteas a mirar y te miras espiritualmente y dices: tengo hambre, estoy raquítico espiritualmente, tengo hambre, y volteas a mirar y entonces ves que ya no te rodean las personas de antes, sino ahora estás con los cerdos que comen cualquier cosa. Y aún esa comida que ellos comen te parece sabrosa, pero ahora la miras y recuerdas lo que comías antes, los pastos, que es la palabra de Dios que se te predicaba y que rechazaste, y por eso te fuiste. Pero ahora recuerda que Dios siempre está presente a la espera de que vuelvas a la casa de tu Padre. El corazón del hijo menor quedó revelado cuando deseó más las cosas de su padre que el amor y el estar cerca a la casa de su padre. Yo no sé si usted sienta que esto pasa en estos momentos, pero si hay algo que sufre la iglesia hoy en día es que ama más las cosas que Dios le puede dar que al Dios de las bendiciones. Y entonces es ahí que cuando están mal, cuando viene la crisis, la prueba, el desierto, llámelo, entonces terminan renunciando a su fe. Pero cuando Dios les daba a manos llenas y les daba la bendición, se acostumbraron y entonces iban a la iglesia solamente para recibir el milagro, para recibir la bendición, para recibir todas las cosas buenas. Pero cuando se nos pide obediencia, cuando se nos pide que seamos fieles, que seamos leales a la palabra de Dios, entonces es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que no amábamos tanto al Padre como las cosas que Él nos daba. El Hijo tenía el corazón en los bienes, en las posesiones, en lo material, en lo tangible, y se le olvidó que los verdaderos hijos de Dios ponen la mirada en el reino de los cielos y en su justicia, y las demás cosas, Dios, que es un buen Padre, te las va a dar por añadidura. Un corazón perdido es aquel que nunca valorará lo que tiene en casa, ni las riquezas que le ofrece su padre. Y fíjate, porque en Apocalipsis 3, 15 al 18, se nos muestra un ejemplo que cita lo que literalmente pasa en muchos lugares en este tiempo, y es la carta a la iglesia de la Odisea, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está diciendo, no tienes los pantalones para predicar mi palabra. Dices verdades a medias. Y mira lo que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mi pregunta, ¿cómo estaba este muchacho, este joven, cuando estaba con los cerdos? Estaba desnudo, empobrecido, ciego, miserable. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ni unge tus ojos con colirio para que veas. Iglesia, es tiempo de reaccionar y dejar de vivir como nosotros creemos que debemos vivir. Vivamos conforme a la palabra de Dios nos lo enseña. Vivamos conforme a las obras del Espíritu que mora en nosotros. Es tiempo de poner a cuenta nuestra vida con Dios para que Él pueda limpiar nuestras vestiduras. Este es un mal. Este es un cuadro de un hijo que desconocía el amor, la gracia, la bondad de su padre y que solo lo vino a conocer cuando volvió y lo recibió sin nada. Pero también vemos al otro hijo que pese a ser fiel, a ser obediente, tampoco entendía el amor y la gracia que su padre le tenía. ¿Por qué? Porque reinó el legalismo en su corazón. Segundo, el hijo que no conoce la gracia de su padre se perderá en sus propios razonamientos. Y fíjate que eso es algo que también nos pasa. Lucas 15, versículo 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y me detengo, usted puede leer el resto en su casa. Dice este pensamiento: el hijo mayor, que en el contexto de la parábola representa a los fariseos y legalistas, se enoja con el padre y no quiere entrar a la fiesta, pero el padre lo ama, sale a buscarlo y ruega que entre para que se goce también. Te hago una pregunta. ¿Conoces muchas veces qué es la ley? A ver, para los que de pronto no saben qué es la ley estaba compuesta más o menos por 613 mandatos. Estaba dividido en 3 secciones: leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Y usted va a poder darse cuenta que era imposible para un hombre poderlas cumplir de forma cabal. Así que muchas veces nosotros actuamos y pensamos no con el amor, no con la gracia, sino pensamos muchas veces con nuestros propios razonamientos. Un corazón sin gracia es aquel que preferirá perder el amor antes que el orgullo de su posición o las recompensas que su vanidad y esfuerzo propio le ofrecen. Y cuando yo colocaba esto, pensaba en el contexto en que Jesús llevó su ministerio. Todo el tiempo era perseguido por los fariseos, quienes conocían mejor que nadie la ley, pero que no entendían que al final era más el orgullo y la vanidad de su posición y de lo que ellos pudieran tener que ver con los ojos espirituales y discernir que Cristo era el Mesías.
Ellos no podían entender cómo Jesús vino y se presentó a este mundo de la forma humilde, sencilla, apasionada y obediente que lo hizo. ¿Por qué? Estaban más preocupados por su posición, por las cosas que podían tener. Y eso es algo a lo que yo me pregunto y te lo hago como una reflexión final. ¿Cuántas veces ha reinado en nosotros el pensamiento de que nosotros nos merecemos algo? Y creo que esto es un problema, porque eso es lo que muchas veces ha llevado a que muchos cristianos cuestionen equivocadamente a Dios. Por ejemplo, cuando pensamos de esta manera, siempre vamos a decir: Señor, si yo soy tan bueno, si yo voy a la iglesia, si yo soy tan fiel, si yo hago todo lo que me pides, ¿por qué yo vivo esta vida? Y aquel que es una persona que ni siquiera es cristiano, es malo, desobediente, roba, le pega, le es infiel a su esposa, etc., ¿por qué le bendices tanto? Y la respuesta siempre está en tu corazón, porque nosotros no somos obedientes a Dios por lo que Él nos da. Somos obedientes por lo que Él ya nos dio, por lo que somos, por sus promesas que trascienden lo momentáneo, lo terrenal y lo material. Por eso es que ni la muerte nos podrá separar. Por eso un corazón sin gracia siempre omitirá la invitación del Padre a entrar en su presencia y se perderá de los banquetes y bendiciones que éste le ofrece. No podemos ser legalistas. Y quiero ser claro con esto, porque ser legalista, como lo dije en un comienzo, no es no preocuparnos por nuestra santidad. Claro que lo es, pero tampoco podemos entonces ir culpando, ir mirando por encima, ir viendo cuál es la paja en el ojo de mi hermano y no darnos cuenta que muchas veces, creyendo que somos perfectos y nuestro propio orgullo, que es tan grande como un árbol, está metido en nuestro ojo. No podemos hablar de amor si no actuamos con amor. ¿Con qué amor? Con el amor del Evangelio. Tercero, el verdadero Evangelio como respuesta. Juan 3:16. Yo sé que usted se lo sabe en casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor perfecto del cual nosotros predicamos. Recuérdelo. A través del Evangelio podemos conocer que tenemos un Dios justo y santo, pero al mismo tiempo muestra su amor y bondad. Dios siempre va a mostrar un equilibrio perfecto. Entender que somos en extremo pecadores, que Dios es completamente santo y que por ello Cristo tuvo que morir por nosotros para salvarnos, nos lleva a comprender en realidad la santidad de Dios. Al mismo tiempo nos muestra el amor de Dios. Santidad, amor, gracia. No es el legalismo, no es el antinomismo, el libertinaje, es la gracia. Y hoy Dios ha abierto un camino. Y quiero terminar con esto, porque quiero que usted pueda comprender a lo que vamos como iglesia. Somos conquistadores del reino de Cristo Jesús en esta tierra. Y no podemos sentarnos en nuestros propios razonamientos, creyéndonos que nuestra función es ser Dios y viendo a quién condenamos al infierno y a quién no. La justicia y la gracia de Dios es tan grande que aún si hasta el peor de los criminales en el último segundo de su vida se arrepiente y vuelve a Dios, te puedo asegurar que al igual que en la cruz, con este ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo y se arrepintió en el último lecho de su vida, en el último minuto de su vida, Dios lo recibió en el reino de los cielos, porque eso es lo que Dios hace. Y te hablo a ti, hermano, que de pronto estás confundido en tus razonamientos y estás justificando tu pecado. Te hablo a ti en el nombre de Cristo para que te arrepientas. También te hablo a ti que te has vuelto duro y has preferido condenar antes que orar. Has preferido juzgar antes que predicar.
Te has vuelto duro de corazón, de la misma forma que se volvieron los fariseos. Por eso Jesús tuvo que decir, en 2 grandes mandamientos se resume la ley. Primero, amarás a Dios con todo lo que tú eres, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que eres, con todo tu espíritu. Y el segundo, que es igualmente un mandamiento importante, amarás al prójimo como a ti mismo, porque muchas veces vivimos predicando del amor de Dios, pero no vivimos en el amor de Dios. Y hoy quiero invitarte a que cierres tus ojos y puedas pensar cómo estás llevando tu vida, cómo estás llevando la palabra de Dios, porque Cristo nos pide que lo sigamos. Y si tú tomas el camino del legalismo, vas a hacerlo con tristeza, sintiendo que llevas una carga muy pesada. Pero si te vas por el otro lado del libertinaje, entonces no estarás llevando tu carga y ni siquiera estarás caminando detrás del camino de Dios. Por eso hoy Dios quiere quitar esa carga y decirte, hijo, hija, ven a mí, entra y cena con nosotros, porque si no te das cuenta, todo lo que es mío también es tuyo. Y a ti te recibiré y te vestiré con ropa apropiada, porque no quiero que vivas más en la miseria del pecado. Este es el mensaje, iglesia. Podemos cambiar a través del Evangelio y de la sana doctrina. Un correcto equilibrio es entender que vivimos para Cristo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque como dice Pedro, sed santos, como está escrito, porque yo soy santo. Y lo hacemos con orgullo y con felicidad, por amor a la cruz y por amor a la obra redentora que Cristo hizo en nosotros. Así que ánimo, iglesia, porque podemos cambiar y vamos a cambiar a través del Evangelio, porque una vez justificados, una vez santificados. Y recuerda siempre que el camino siempre será el Evangelio, que está en tus manos y que lo estudias todos los días para ser como tu Padre que está en los cielos y tener un verdadero corazón cristocéntrico. Iglesia, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.